¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos a esta primera clase del Ven Sígueme. Y es un gusto poder saludarles y empezar esta clase, lo que es el manual del Antiguo Testamento, en 2022. Así que eso, hermanos, y poder comentar, ¿no es cierto?, de que esta clase es la primera clase que vamos a compartir con ustedes. Y la idea es que se pueda hacer cada domingo, ¿no es cierto?, esta clase, así que esperemos que vayamos bien. El contenido de esta semana es de la semana del 27 de diciembre al 2 de enero, o sea, esta semana que viene. Bien, para darle una introducción, ¿no es cierto? Para darle una introducción a lo que es este nuevo manual, hermanos, este libro de Moisés es la primera parte de la traducción inspirada de la Biblia que hizo José Smith. El libro de Abraham fue revelado a José Smith durante su labor con algunos papiros egipcios. Esos libros, que hoy en día se encuentran en la perla de gran precio, ofrecen mucha información que no se halla en el Antiguo Testamento acerca de Moisés, de Abraham y de otros profetas. Para aprender más en cuanto a dichos libros, véase también la traducción de José Smith en la Biblia y también en temas de la historia de la iglesia. Esa ustedes la pueden, ¿no es cierto?, buscar dentro de la misma página de la iglesia y buscar un poco más de información a cómo se obtuvieron estos papiros. Ya sabemos muy bien de que esta, estos registros se obtuvieron, ¿no es cierto?, Eh, como papiros y encontrados en Egipto. Bien, bueno, no me he presentado, mi nombre es Hernán Seguel. Actualmente estoy casado, llevo 6 años de matrimonio, tengo dos hijos, que va a cumplir 4 años y el otro tiene 1 año y medio. Así que para que me puedan conocer un poquito. Em, Bien, como les comentaba, ¿no es cierto? Este nuevo manual de Ven Sígueme que vamos a ver este año, vamos a ver hoy día lo que es Moisés 1 y Abraham el capítulo 3. Para darle una pequeña introducción, ¿no es cierto? En cuanto a estos dos capítulos, sabemos muy bien de que Moisés tuvo una confrontación con Satanás. Y antes de eso, obviamente, vio la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y Dios le mostró en una visión todos los habitantes de la tierra, le mostró sus creaciones, la infinidad de sus creaciones, y luego de esto, ¿no es cierto? Se le apareció Satanás y tratando de engañarlo después de esta maravillosa visión que él tuvo, eh, prácticamente Moisés, ¿no es cierto?, supo de que él no era, no era su Dios, el Dios de todos nosotros, sino que era el mismo Satanás tratando de engañarlo con las cosas que él, ¿no es cierto?, había recibido anteriormente en esta notable visión con nuestro Padre Celestial. Y Abraham, ¿no es cierto? Abraham 3, podemos ver un poquito lo que es, también se le mostraron algunas cosas en cuanto a lo que él recibió. Y vamos a ver estas dos revelaciones que se le dan a estos dos grandes profetas, em, que fueron preparados antes de la fundación de este mundo. Así que vamos a ver un poquito, vamos a empezar con Abraham. Abraham 3, el capítulo 3, el versículo 22 al 28. Vamos a tratar de desglosar en lo que podamos, ¿no es cierto?, esta clase. Y la idea es que ustedes también puedan comentar, ¿no es cierto?, aquí mismo en la página y podamos interactuar en cuanto a qué les parece estos dos capítulos.
Dice el versículo 22, y el Señor me había mostrado a mí, a Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Entonces podemos ver aquí de que entre los grandes estaba Abraham, y le dice, ¿no es cierto?, que él fue uno de ellos, fue uno de los escogidos antes de nacer. Sabemos muy bien de que muchos de los grandes profetas que existieron y que existen hoy en día son personas que han sido preordenadas para dichos llamamientos. Y quién sabe, nosotros también, ¿no es cierto?, tenemos nuestra propia obra. Dios nos ha llamado a esta maravillosa obra. Luego sigue el versículo 24. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él, descenderemos, pues hay espacio ya, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con todo esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza, para siempre jamás. Y el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo del Hombre, heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Bien, eso es serían los versículos, ¿no es cierto?, que vamos a analizar en primera instancia. Vemos varias cositas aquí que podemos desglosar. Y podemos, ¿no es cierto?, ver que algunos de los espíritus nobles, eh, por mencionar algunos, ¿no es cierto?, Moisés, José Smith, Abraham, por lo menos los que yo pude notar acá, pero hay muchos profetas que, ¿no es cierto?, profetas nobles y personas nobles, ¿no es cierto?, que han sido guiadas e inspiradas para un propósito en esta tierra. En el mundo preterrenal de los espíritus, Dios designó a ciertos espíritus para cumplir misiones concretas durante su vida en la tierra. Esto se denomina preordenación. La doctrina de la preordenación se aplica a todos los miembros de la Iglesia, no solo al Salvador y a sus profetas. Bien, esa es la cita, ¿no es cierto?, que sale aquí mismo en el manual Ven Sígueme. Y claro, es así, ¿no es cierto?, que prácticamente la doctrina de la preordenación podemos ver que no tan solo quizás se menciona a ciertas personas como los que mencioné anteriormente, sino que también se menciona a nosotros, los miembros de la iglesia. Y yo siempre digo, cada uno de nosotros tiene una obra, ¿no es cierto?, que hacer en esta tierra. Una obra en la cual Dios nos ha llamado para, para llevar a cabo en esta tierra. Y debemos buscar, ¿no es cierto?, cuál es nuestra obra. Quizás arrodillarnos en oración y preguntarle a nuestro Padre Celestial, ¿qué quieres tú que yo haga? Y yo sé que el Señor nos va a guiar, nos va a inspirar y nos va a mostrar cosas que quizás nunca pensamos. Yo les puedo testificar eso, hermanos, porque yo he orado y preguntado a Dios. Y Él siempre me ha guiado y me ha inspirado a cosas maravillosas. Siempre he dicho yo de que muchas veces en los momentos de mayor angustia, en los momentos que estamos perdidos, Dios siempre está ahí atento a nosotros. Y, y es donde está más preocupado de nosotros, que los momentos más difíciles de nuestra vida.
vamos a ver un poquito en cuanto a los estados en nuestra vida. En nuestra vida aquí en la tierra, ¿no es cierto? En esta vida terrenal, eh, podemos ver que hay ciertas fases, podemos por alguna forma decirlo así, ¿no es cierto? Y se habla en un versículo que de un primer estado, de un segundo estado. Ya hermano, entonces, ¿cuál fue ese primer estado? ¿Cuál fue ese primer estado? Nuestro primer estado, ¿no es cierto?, fue en el mundo preterrenal. Y una escritura que se encuentra en Judas, en el capítulo 1, el versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su estado original, o sea, en el mundo preterrenal, sino que dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Entonces nuestro primer estado fue la vida preterrenal, ¿no es cierto, hermanos? Nuestro primer estado fue el mundo preterrenal. Nosotros vivíamos como espíritus con nuestros amados padres celestiales, ¿no es cierto? Y nosotros escogimos poder estar aquí. Nosotros escogimos venir a la tierra con un cuerpo de carne y huesos y aceptar su plan, ¿no es cierto? Él nos mostró su plan perfecto, su plan maravilloso, aunque muchas veces nuestro estar aquí en la tierra se torna un poco difícil, pero esas pruebas, esas dificultades, yo sé que nos van puliendo, nos van eh, haciendo la persona que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Es como un diamante, ¿no es cierto? El diamante tiene que pulirse, tiene que pasar por varios procesos para que pueda llegar a ser ese reluciente diamante en el cual podemos ver en las vitrinas de los locales. Bien, para seguir, ¿no es cierto? Nuestro segundo estado. Nuestro segundo estado, nosotros sabemos muy bien de que nuestro segundo estado es aquí la Tierra, ¿ya? Y el periodo de tiempo comprendido entre el nacimiento y la muerte física. A este periodo a veces se le llama el segundo estado. Ya, lo voy a repetir, dice. Este es nuestro segundo estado, aquí en la Tierra, el periodo de tiempo comprendido entre el nacimiento y la muerte física. A este periodo a veces se le llama el segundo estado. Pueden encontrar un poco más de información en la guía de la escritura, hermanos, eh, para saber un poquito más en cuanto a estos estados. Estamos desglosando los versículos, el capítulo 3 de Abraham, y vamos a pasar a una pregunta. Dice, ¿qué se les promete a aquellos que guarden su segundo estado? Nuestra respuesta la podemos encontrar en Tito, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. Entonces, la promesa es que nosotros, si guardamos nuestro segundo estado y hacemos las cosas, ¿no es cierto?, que se nos manda aquí en la tierra, vamos a recibir la vida eterna, la cual Dios, ¿no es cierto?, no miente, que prometió antes del principio de los tiempos. Esta escritura no es muy conocida y creo que nos arroja un poquito más de luz, ¿no es cierto?, al decirnos de que nuestro Padre Celestial nos dijo, ¿saben qué? Ustedes van a ir a la tierra, ¿no es cierto?, a ser probados, tienen que hacer tal y tal cosa para volver nuevamente a mí, y los que guarden, ¿no es cierto?, su segundo estado, eh, se bauticen, ¿no es cierto?, reciban las ordenanzas correspondientes, se sellan en el templo, reciban las ordenanzas también que son necesarias en el templo, y perseveren hasta el fin, van a estar conmigo, ¿no es cierto?, y con mi amado Hijo Jesucristo junto con su familia. Eh, en Doctrina y Convenios también sale un poquito más en cuanto a esto. Y dice en Doctrina y Convenios, la sección 76,
versículos 50 al 53. Ustedes, hermanos, pueden, ¿no es cierto?, corroborar o pueden apoyarse también en el manual porque son las mismas escrituras prácticamente. Yo hice un análisis un poquito, ¿no es cierto?, más profundo, quizás rebuscando escrituras en mi estudio, y, pero las escrituras, las que estoy compartiendo, salen también en el manual. Dice en Doctrina y Convenios 76, versículos 50 al 53. Dice, y otra vez testificamos, porque vimos y oímos, y este es el testimonio del Evangelio de Cristo, concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua, en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de manos, del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y el versículo 53 dice, y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Y el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Qué maravillosa escritura, qué maravillosas bendiciones. Y yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad de decir de que nuestra vida aquí en la tierra muchas veces se torna un poco difícil. Y más en estos tiempos de pandemia, estos tiempos, en los últimos días que estamos, ¿no es cierto? Eh, Se ha vuelto un poco tanto difícil, quizás la parte económica, la parte de salud, las tribulaciones que estamos teniendo, y todo esto prácticamente nos lleva a quizás pensar muchas veces dónde está Dios, por qué me ha desamparado o por qué Dios no contesta mis oraciones. Quizás hay muchas preguntas que podamos decir a nosotros mismos, o muchas veces también decir ¿por qué a mí? Y yo creo que muchas veces hay que disfrutar, por así decirlo, las cosas que nos pasen. Eh, Comentar un poquito algo breve, ¿no es cierto?, que me pasó cuando me iba a sellar en el templo junto con mi esposa, y se nos olvidaron los papeles, ¿no es cierto?, que traemos para poder sellarnos, nuestras papeletas, y se nos quedó, ¿no es cierto?, en la carpeta, no recuerdo si en la casa o en el auto, no recuerdo, pero llegamos allá y nos preguntó, ¿no es cierto?, el, un hermano obrero, y nos preguntó de la carpeta, los papeles, y ahí le comentamos que se nos olvidó y todo eso. Entonces, mientras hablábamos, ¿no es cierto?, nos llenaba los registros, él nos comentó de que muchas veces estas cosas que nos ocurren a nosotros hay que disfrutarlas, hay que reírse, y es así. Muchas de las cosas que nos pasan, nos suceden, quizás hay que tomarnos un poco de humor y no amargarnos tanto. Bien, eh, ya para seguir, en respuesta, ¿no es cierto?, a la palabra, eh, sellados por el Santo Espíritu de la promesa, el único lugar donde se nos sella por este tiempo y por las eternidades es en el Santo Templo. ¿No es cierto? A nosotros tuvimos las dichas de que el abuelo de mi esposa, ¿no es cierto?, nos sellara porque él fue sellador. No estaba en funciones y que envió una carta a Sol Lake para poder sellarnos. Y él selló nuestro amor eterno. Y teniendo una experiencia, ¿no es cierto?, en cuanto a al ser sellados por el Santo Espíritu de la promesa, y todas las promesas que se nos dieron al momento de ser sellados ahí en el templo, en el salón celestial. Un momento muy hermoso, ¿no es cierto?, que nunca jamás creo que ningún matrimonio va a olvidar. Y recuerdo que nosotros al día siguiente fuimos a nuestra luna de miel, fuimos
a Salinas, en Ecuador. Y mientras caminábamos, ¿no es cierto?, por la orilla de la playa, tomado de la mano con mi esposa, sentí una paz enorme. Como que no escuchaba nada a mi alrededor y solamente sentía una paz enorme. Y le dije a mi esposa, ¿tú puedes sentir eso? Y ella me dijo, sí. Y a través del tiempo yo no supe por qué tuve ese sentimiento. Y hasta ahora realmente yo puedo decir de que esa fue un testimonio o una atestiguación del Santo Espíritu de la promesa de que nuestro amor había sido sellado por este tiempo y por las eternidades. Yo realmente puedo testificar, hermanos, de que, de que todo sacrificio valdrá la pena el poder sellarse allí. Muchas veces va a haber oposición, bueno, inclusive va a haber oposición siempre en las cosas buenas que hagamos y va a valer la pena. Nuestro matrimonio hasta hoy día de hoy, ¿no es cierto? Llevamos 6 años casados, sellados en el templo y ha sido una bendición enorme. Bien, vamos a analizar un poquito lo que es Moisés, el capítulo 1, versículo del 12 al 5. Bien, vamos a buscar acá. Del 12 al 5, perdón, sí, del 12 al 15. Bien, dice Moisés, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Y aconteció que cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, he aquí Satanás vino para tentarlo diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? Porque aquí no hubiera podido ver a Dios a menos que su gloria me hubiera cubierto y hubiera sido transfigurado ante él. Pero yo puedo verte a ti, según el hombre natural. ¿No es verdad esto? Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo. Y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tiniebla y puedo discernir entre tú y Dios. Pues él me dijo, adora a Dios, porque a él solamente servirás. Bien, aquí estamos viendo un poquito el relato, ¿no es cierto? El, el la confrontación que tuvo Moisés con Satanás. Mientras él tuvo esta maravillosa visión con Dios, se le apareció, ¿no es cierto?, Satanás. Y obviamente Moisés sabía de antemano quién era, ¿no es cierto?, esta persona. Porque él había estado en su presencia, había sentido su poder y todo lo que conlleva a ello. Y el haber tenido, ¿no es cierto?, esta aparición, ¿no es cierto?, de Satanás, eh, yo lo puedo asimilar a muchas de nuestras respuestas que quizás nosotros tengamos. Eh, quizás nosotros, quizás un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que quiera salir a la misión, yo sé de que es una respuesta que él obtuvo, ¿no es cierto? Y sabe con certeza de que tiene que ir a la misión, porque él sintió que tiene que ir a la misión. Y más que un mandamiento, ¿no es cierto?, un deber, él se arrodilló y preguntó de qué debía ir a la misión. Pero, ¿no es cierto?,
obviamente siempre va a venir la oposición y Satanás siempre va a estar allí para quizás decirle como no, no vayas, esto no es para ti, lo vas a hacer mal, ¿por qué vas a ir a la misión? Quizás no tienes tanto conocimiento, muchas cosas, ¿no es cierto?, que quizás Satanás nos puede decir a nosotros para truncar los santos propósitos que Dios tiene preparados para nosotros. Y así con muchas de las cosas que hoy en día nosotros podemos vivir. Muchas de las cosas que son buenas, son bellas dentro de este evangelio, siempre va a haber una oposición en todas las cosas. ¿Por qué? Porque son buenas y son admirables para nuestro Padre Celestial siempre. Eh, a eso yo lo asimilo mucho, esta, esta escritura. Y lo otro también que yo puedo destacar de esta pelea, ¿no es cierto?, que tuvieron, es que hay una palabra clave que dice, puedo discernir entre tú y Dios. Hoy en día se nos ha dado este maravilloso don que es el don del discernimiento y que muchas veces lo olvidamos que lo tenemos. Y el poder discernir, ¿no es cierto?, entre lo bueno y lo malo es muy importante en estos días. Y hemos escuchado muchas de las frases del profeta Russell M. Nelson, ¿no es cierto?, que él nos ha dicho de que si no tenemos quizá el don del el Espíritu Santo como guía, en estos momentos, en estos últimos días, va a ser muy difícil que permanezcamos, ¿no es cierto?, en la senda correcta de los convenios. Y, y es así, yo realmente estoy agradecido a mi Padre Celestial por tener este maravilloso don que es el don de poder discernir entre el bien y el mal. Bien, otra cosa también que podemos sacar de este relato, a mi parecer yo acá anoté em, ¿qué le ayuda a resistir las otras tentaciones de Satanás? Coloqué aquí yo leer las escrituras constantemente, ¿no es cierto? Diariamente, quizá muchas veces no hay tiempo para poder leer la escritura en un momento ajetreado, quizás de estudio o de trabajo, y, y darnos el tiempo, ¿no es cierto?, de poder hacerlo es algo maravilloso. Leer las escrituras constantemente o quizás también escucharlas. Eso también me ha ayudado muchas veces cuando estoy corto de tiempo. Yo a lo que me voy para mi trabajo, ¿no es cierto? Pongo el teléfono en la aplicación y me voy escuchando las escrituras. Muchas veces cuando ¿no es cierto? Alcanzo a leerlas durante la mañana, me quedo dormido, no tengo mucho tiempo, entonces lo que hago yo, pongo el teléfono, ¿no es cierto?, en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio y escucho el libro de Mormón o, o la Biblia, ¿no es cierto?, o el manual o el libro que yo desee que estoy leyendo, ¿no? Lo segundo que me ayuda también a poder resistir las tentaciones es el ayunar por lo menos una vez al mes. Y ese patrón no he dejado de hacerlo desde que yo estaba acá en la iglesia, por lo menos no he interrumpido esa línea de poder ayunar cada mes, por lo menos. Y eso es algo también que me ha ayudado bastante, me ayuda muchísimo. Y una de las experiencias que yo tuve de poder ayunar, de poder recibir paz también, fue cuando mi hijo estaba internado en la UCI, cuando recién nació. Entonces yo, aparte de darle una bendición de salud, ¿no es cierto? También ayuné por él y este ayuno me trajo paz y me trajo tranquilidad, saber de que todo iba a salir bien. Y los ayunos muchas veces los pasamos por alto eh, y son poderosos, la verdad. Tercero, asistir al templo. Algo importante y quizás es una meta que, ¿no es cierto?, tiene que estar ahí en nuestra lista de este año que viene para poder asistir al templo regularmente, con nuestra esposa, individualmente, como barrio, ¿no es cierto? Como sea, el poder asistir al templo tiene que ser algo en nuestra lista número uno para las metas de este nuevo año que viene.
asistir al templo con regularidad. Y por último, hacer la noche de hogar. Hacer también la noche de hogar, hermanos, es algo que nos edifica, nos fortalece. Todos también aprendemos dentro de la noche de hogar. Nuestros hijos también, ¿no es cierto?, que son los más pequeños, que van viendo que nosotros estamos realizando nuestra noche de hogar y ellos van creciendo también con los himnos, vamos incluyéndolos en las oraciones familiares, se van incluyendo con mensajes, vamos viendo videos y ellos van también siendo partícipes de esta noche de hogar. Entonces, una de las cosas que yo por lo menos puedo rescatar, y hay muchas otras cosas más, ¿no es cierto?, que nos ayudan a resistir las tentaciones de Satanás. ¿Y cuáles son las suyas, hermanos? Ahí, ¿no es cierto?, pueden comentar un poquito en el video cuáles son las cosas que ustedes le ayudan a poder resistir las tentaciones de Satanás. Bien, ya para ir finalizando, hermanos, esta clase tiene contemplado, ¿no es cierto?, por lo menos 40, entre 30 a 40 minutos más, ¿no? Que es un video, ¿no es cierto?, no es poder reemplazar su estudio de Ven, Sígueme, sino que es poder aportar un poquito más de información, quizás un testimonio adicional de lo que es, ¿no es cierto?, de lo que yo por lo menos estudié para ustedes, mis queridos hermanos. Así que siempre rescatar lo mejor de este manual y ojalá podamos aprender muchísimo, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos aquí en estas clases y poder también participar. Eh, Bien, como material adicional sale acá un discurso del elder Dieter F. Uchtdorf que se titula Ustedes son importantes para él, que es de la Liaona de noviembre del 2011, las páginas 19 al 22. Y me gustó mucho este pequeño párrafo que él menciona y con relación a lo mismo, ¿no es cierto?, que estamos viendo. Y dice así, y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos que es el hombre en comparación a la gloria de la creación, Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo, su obra y gloria. El propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. Mientras que al compararnos con la creación infinita podríamos aparentar que no somos nada. Tenemos una chispa de fuego eterno que arde dentro de nuestro pecho. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. Esa cita me encantó muchísimo y obviamente nosotros en comparación con la obra de Dios no somos nada, pero nosotros somos prácticamente todo para Dios. No olvidar, hermanos, las promesas que se nos dieron al momento cuando nosotros nos sellamos, ¿no es cierto? Sellamos nuestro amor eterno en el templo. Recuerden las promesas, recuerden lo que sintieron, recuerden ese momento maravilloso, ¿no es cierto? Las personas que estuvieron allí presentes, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus hermanos también en Cristo, su obispo y amigos que nos sostienen y nos han sostenido hasta el día de hoy, que son importantes también en nuestras vidas. Yo quisiera terminar esta clase, hermanos, esta pequeña clase del Ben Sígueme el 2022 del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que comienza de esta semana, el 27 de diciembre al 2 de enero. Y los primeros libros que tocamos ahora fueron Moisés, capítulo 1 y el versículo, y Abraham, perdón, el capítulo 3. Y lo mejor de todo esto es que vamos a tener, ¿no es cierto?, vamos a ver el Antiguo Testamento, y es un libro que quizás muchos de nosotros no lo hemos leído, no sabemos mucho, y que en este año que viene vamos a poder interiorizar un poquito más y aprender varias cosas interesantes. Quisiera dar mi testimonio, hermanos, de que sé que esta es la obra de Dios
de quién la dirige y que estos manuales son inspirados para que nosotros podamos aprender como familias, podamos aprender también individualmente. Yo aprendí muchísimo a través del espíritu con esta clase, al poder prepararla. Y sé que también ustedes, al poder estudiar la clase cada semana, hermanos, van a aprender también muchas cosas. Y dejo esta clase, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esperando que hayan disfrutado esta clase y esperamos también poder seguir con las clases cada domingo, el próximo domingo que viene, ¿no es cierto?, del año siguiente. Esperamos que podamos estar allí siempre. Así que eso, hermanos, gracias por poder vernos y por también seguirnos en esta página de Sara Emela Mensajes. Que estén muy bien, un gran saludo y que tengan un excelente nuevo año, un año de metas por cumplir, eh, y poder tener esa fe necesaria para que todas las cosas puedan salir bien. Así que eso, hermanos, que estén muy bien. Hasta luego.